Hola chicos, este video es a modo de repaso de la primera unidad que estamos viendo del segundo semestre, que es el tema del viaje, ¿ya? Así que les voy a compartir una diapositiva para que podamos hablar un poquito de lo que ya empezamos a ver y de lo que vamos a seguir viendo grosso modo, ya es un resumen solamente, ya les dije que lo iba a hacer así de ahora en adelante con el apoyo del material, ¿ya? Porque solamente vamos a compartir en lenguaje videos de repaso para que ustedes vayan a clase y durante las clases se puedan beneficiar bien de la información que estemos pasando, ¿ya? Bueno, como les mencionaba, esta es la primera unidad del segundo semestre. ¿Por qué quisimos seguir con esto de la literatura? Estuvimos viendo las vanguardias, ¿cierto? Antes, el mes pasado. ¿Por qué quisimos seguir con la literatura? Porque es bueno seguir con lo mismo, ya que ustedes tienen la base de lo que eran las vanguardias. Claro, esto del viaje no tiene mucho que ver con las vanguardias en sí, pero se relacionan porque es literatura. Por eso decidimos seguir con esta unidad. Ahora, para entender el viaje, debemos entender primero qué son los tópicos literarios. Los tópicos literarios son temas que son importantes a lo largo de toda la historia de la literatura universal y que se van repitiendo con el tiempo, se van retomando, se van modificando, pero siempre se van reiterando. Por eso se llaman tópicos o temas, que es lo mismo. Existen muchos tópicos literarios, entre ellos está el viaje, que vamos a ver nosotros, el amor, que también lo vamos a ver, la muerte, y hay otros tópicos que son un poquito más específicos, como el del lugar ameno, que seguramente ustedes lo vieron, o el locus amoenus, ¿cierto? Que es un tópico que también se repite mucho de un lugar bucólico, un paraíso, ¿cierto? Aquí en la Tierra, que se repite mucho también en la literatura. Bien, teniendo en cuenta que es el tópico o un tema recurrente en la literatura, decidimos centrarnos en el viaje porque el viaje es considerado el tópico más importante de la literatura universal. ¿Por qué? Porque en realidad se relaciona con otro concepto que vimos en clase, y lo vamos a repetir ahora, que es lo que conocemos como rito de pasaje. Esta información está aquí justamente en este material de apoyo que yo les estoy mostrando, ¿ya? Que aparece ahí en rojito. ¿Qué es el rito de pasaje? El rito de pasaje es una transición de un estado a otro. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona cambia a medida que pasa por un proceso que lo hace cambiar. A ese proceso se le llama rito de pasaje. En la civilización occidental encontramos muchos ritos de pasaje, como el matrimonio, el bautizo, por la religión que sea. También encontramos la fiesta de 15 años, porque la persona que pasa por esa transición cambia. Por ejemplo, si alguien se pasa por el rito de pasaje del matrimonio, cambia su estado, ¿cierto? Los que entran a casarse son solteros, salen casados. Los que entran a bautizarse no están consagrados a Dios, cuando se bautizan se consagran a Dios, ¿cierto? Y la fiesta de 15 años marca el antes y el después en la vida de una mujer, según la civilización occidental, ¿ya? Pero también existen otros ritos de pasajes, como el Hakapei, que yo les mencionaba en clase, que tiene que ver con la cultura Rapa Nui, donde los jóvenes pasan a ser guerreros, ¿cierto? Y hacen este rito, que es lanzarse con un tronco por un monte que ellos tienen ahí en la isla, ¿cierto? Y si terminan bien esta hazaña, se les considera guerreros, han pasado una transición, han cambiado de estado. Eso es un rito de pasaje. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el viaje? El viaje en la literatura es considerado un rito de pasaje, porque todo personaje que viaja cambia su estado natural. No es el mismo el que sale de viaje que el que vuelve del viaje, ¿ya? Entonces, teniendo eso en cuenta, entendemos que el viaje se considera siempre un tópico muy importante, de hecho, el más importante de todos los tópicos literarios, porque siempre simboliza una aventura, una búsqueda de algo, ¿ya? Porque la persona, el personaje que viaja cambia, y ese viaje es considerado un rito de pasaje. Esos son los dos conceptos de introducción que les tienen que quedar claros. Ahora, todo personaje que viaja en cualquier libro que ustedes lean, siempre va a tener un propósito, ¿ya? Según lo que los investigadores han hecho, han podido dilucidar que existen 4 propósitos o sentidos del viaje en la literatura. Estos son, primero, el que viaja siempre busca algo, ya sea algo material o inmaterial, puede ser un tesoro, un lugar, la felicidad, la paz, la búsqueda, no sé, del amor. Siempre el que viaja busca. Es el primer sentido que tiene un viaje. Segundo, la peregrinación.
Esto siempre lo encontramos en los libros religiosos, donde la persona busca la tierra prometida en este caso, ¿ya? O una conexión personal con Dios también puede ser. Después encontramos la transición. Esto tiene mucha relación con lo que vimos de los ritos de pasaje, porque el personaje desea cambiar, desea mejorar. Por ejemplo, aquí encontramos Siddhartha, de Hermann Hesse, también encontramos el túnel, también encontramos el túnel, ahí el personaje, ¿cierto?, de Pablo Castel también viaja a la hacienda porque desea cambiar. Y también tiene el sentido de la búsqueda. Entonces, encontramos estos tres que son los principales, pero también existe un cuarto, ¿ya? Y es el que vamos a ver específicamente en el viaje a los infiernos de Dante Alighieri. Ahí vamos a ver el cuarto sentido, que es una visión crítica de la sociedad. Entonces, quien viaja tiene el sentido, el propósito de criticar, porque se escapa de la realidad en la que vive. Cuando veamos el viaje a los infiernos, vamos a ver este sentido, ¿ya? Porque Dante, el personaje principal de esta novela, de la Divina Comedia, él viaja a los infiernos, pero una forma de criticar la sociedad en la que él vivía es pasando por los distintos estados de este infierno. Cada uno, ¿cierto?, de estos círculos que componen este infierno pertenece a uno de los pecados que él veía en la sociedad donde estaba inserto. Entonces, esto sería el cuarto sentido o propósito que tiene todo viaje. Muy bien, ahora vamos a empezar a ver los tipos de viaje que existen en la literatura. Existen muchos tipos de viaje, pero los más importantes son estos, ¿ya? En todo libro que nosotros leamos, novela del tipo que sea, vamos a encontrar siempre uno de estos viajes, o todos, o algunos, ¿ya? No son excluyentes, ¿ya? Pueden haber 2, 3, 4, 5, estar todos, o no estar uno simplemente, ya siempre va a haber algún tipo de viaje. El primero que encontramos es el viaje físico o terrestre. Este es el más sencillo de poder identificar. ¿Por qué? Porque consiste simplemente en que un personaje se desplaza de un lugar a otro, ¿ya? En la Tierra en este caso, porque es viaje terrestre, ¿ya? Puede ser para buscar algo, también puede ser por una transición, por la peregrinación o por criticar a la sociedad. Da lo mismo el sentido que tenga, pero es simplemente un desplazamiento geográfico de un lugar a otro. Yo puse algunos ejemplos ahí que ustedes pudieron copiarlos en clases, pero si no los pudieron hacer, ahora pueden hacerlo, ¿ya? Para que les va a servir para la prueba, porque en la prueba vamos a identificar tipos de viaje. Después vimos el viaje extraterrestre. ¿En qué consistía este viaje? Este viaje es muy similar al terrestre, pero en vez de desplazarse de un lugar a otro en la Tierra, se desplazaba la persona en el espacio o en otros planetas. Esa es la única diferencia. Y este viaje se da principalmente en los libros de ciencia ficción. Ahí encontramos, en la literatura de ciencia ficción, encontramos mucho este viaje extraterrestre. Después tenemos el viaje interior, que hace un personaje sin moverse, por así decirlo, del lugar donde está, porque es un viaje dentro de su persona, es un viaje introspectivo, ya que el personaje busca en sí mismo hallar respuesta a preguntas que tiene o responder inquietudes o incógnitas que le surgen en su vida. Y eso es un viaje interior. A veces, normalmente, este viaje interior se asocia con un viaje terrestre. El personaje va, no sé, al campo, o va a la playa, o va a una montaña para poder hacer ese viaje interno. A veces están ligados, normalmente se relacionan entre sí, ¿ya? Pero no es excluyente uno del otro, ¿ya? Puede que el viaje interior se haga solamente en la casa de la persona, en su habitación, qué sé yo, en un lugar privado, y no vaya a otro lado. Pero el viaje interior consiste en un análisis de los pensamientos propios que tiene el personaje. Y él lo hace, obviamente. Yo les puse un ejemplo ahí también de Siddhartha cuando él busca, ¿cierto?, la perfección a través de su propia meditación particular. Y como cuarto vimos el viaje onírico. Aquí recordamos un poco lo que vimos en las vanguardias, porque aparecía el mismo concepto y en realidad es similar. En las vanguardias eran, ¿cierto?, se escribía lo que se soñaba, en otras palabras. Eso es el viaje onírico. Y aquí en el viaje onírico del tópico del viaje, es que el sueño representa un viaje. Entonces, cuando el personaje sueña, puede tener pistas o señales de lo que va a pasar en el futuro, lo que se conoce como el sueño premonitorio en la literatura, y también respuesta a algún problema del personaje. Entonces, el sueño en sí tiene que ver con un viaje, porque se traslada al inconsciente de la persona. A eso se le llama viaje onírico.
Es muy fácil recordarlo por el nombre, ya recuerden que onírico significa sueño. Entonces tiene una relación con viajar a través del sueño, de esa ensoñación que tenemos cuando podemos descansar, ¿cierto? Entonces, estos serían los 4 tipos de viajes que vimos. ¿Por qué son tan sencillos? Porque en realidad consisten en la definición que aparece ahí y el mismo nombre les da también la definición. Ahora vamos a ver algo que también que vimos en clase, que fue el viaje mítico. ¿Por qué decidimos explayarnos en este viaje, en este tópico? Porque este tópico ha ido modificándose a lo largo del tiempo y nace en un periodo específico también de la historia. Ya se centra en la epopeya clásica griega, en ese periodo del tiempo. Y en ese periodo del tiempo aparece la figura del héroe como aquel salvador de una comunidad. Por lo tanto, decidimos centrarnos en este viaje mítico por la importancia que tiene a nivel de la literatura universal. La importancia que tiene, y ustedes van a ver, a medida que avancemos con la materia, cómo también este viaje se repite incluso en las películas modernas que hemos visto. Se repite la misma estructura del viaje mítico. Después cuando lo analicemos, bueno, ya lo vimos en clase esto es un repaso simplemente, ¿ya? Para que ustedes puedan tener algo de información si es que no han podido venir a clase, o también para apoyar sus apuntes. Entonces debemos entender que este viaje es un rito de pasaje en el sentido de que el protagonista, que es el héroe, va superando etapas y pruebas para adquirir nuevos estados. El personaje que sale en este viaje mítico no es el mismo que vuelve, al contrario, es completamente diferente el que vuelve. Ya se ha transformado en un héroe. De hecho, el héroe en sí es un tópico también, como lo vimos en clase, porque también se retoma la idea de este personaje que salva a una comunidad que se transforma a lo largo del tiempo de pasar pruebas. Ahora, ¿en qué consiste este viaje mítico? Podemos definirlo simplemente como un viaje cíclico donde una persona va pasando etapas para lograr un objetivo. Eso es un viaje mítico. Ahora tiene distintas etapas. Nosotros buscamos las más importantes porque vimos un video en clase donde se mostraban también algunas etapas que son como pequeñas, que están entre medio, pero las más importantes son las que aparecen acá en la información de la pantalla. La primera tiene que ver con que existe una persona común y corriente que pertenece a una comunidad específica. En esa comunidad específica hay un problema, sucede algo, puede ser el robo de algún objeto, puede ser el secuestro de alguien, la pérdida de algo, la muerte de alguna persona. Y a esta persona común y corriente, a este protagonista, se le llama a poder ayudar en esta situación. Él se niega rotundamente, porque no se siente capacitado para lograr este objetivo. Sin embargo, después conoce a una persona que lo ayuda a poder aceptar. Puede ser un ayudante o puede ser un maestro. Ya, cuando él decide aceptar, cruza el primer umbral, que es la etapa 2, y se inicia este viaje a lo desconocido. Sale de su vida normal, entre comillas, ¿cierto? De su apacibilidad, de su zona de confort, y se enfrenta a un mundo totalmente desconocido cuando sale de su comunidad. Después vienen las pruebas. Estas pueden ser variadas, pueden ser físicas, intelectuales, ya da lo mismo, pueden ser ambas o puede ser solamente una. Y el personaje a medida que va avanzando en esta etapa va adquiriendo nuevas fortalezas, ¿ya? Por ejemplo, fuerza, cualidades, habilidades específicas. Y también aquí aparece la figura del antagonista, porque existe una persona que se opone a lo que está haciendo este personaje principal y pelea con él. Este antagonista puede ser una persona o puede ser una fuerza sobrenatural también, ya el mismo destino en algunos casos. Por ejemplo, en Edipo Rey se muestra el viaje del héroe, ¿cierto?, de Edipo, pero él luchaba no contra enemigos de carne y hueso, sino que él luchaba contra su destino, que el oráculo le había dicho que él iba a matar a su padre y casarse con su madre, ¿cierto? Bueno, y al final, si ustedes leyeron Edipo Rey, pueden saber que él al final termina con este destino suicidándose. Entonces, puede ser este antagonista una persona o puede ser una fuerza sobrenatural. Ahora, después de las pruebas viene el acercamiento, que se llama, que es cuando el personaje ya comienza a volver a enfrentarse a la prueba más importante que tiene. Él piensa que está volviendo a su casa, pero en realidad viene una prueba más importante, que es la prueba final, que sería la etapa número 5. Acá el personaje principal sortea la última y más difícil prueba de todas. Define el destino del personaje, o sea, si va a volver como un héroe o si vuelve como una persona como la que salió simplemente. Muchas veces, y en la generalidad,
el personaje logra sortear esta prueba final y emprende el camino de vuelta a su casa. Cuando va de vuelta, a veces se encuentra con otro enemigo que desea hacerle daño y quitarle lo que ha ganado, ¿ya? Pero no sucede normalmente. Debido a que ha ganado en la prueba final o ha sorteado con éxito, este personaje es recompensado. Puede ser con algo material, como un tesoro, una coronación, etcétera, o puede ser también con que él mismo ya no se siente inseguro y temeroso como cuando se sentía al principio. Eso también puede ser una recompensa. Después que ha pasado la etapa de la recompensa, el personaje ya no es un ser común y corriente. Se le considera un héroe porque ha logrado sortear con éxito y vuelve a su comunidad convertido en eso, en un héroe. Es por eso que en la última etapa, que se llama la vuelta a casa, o el final de la historia, el protagonista vuelve a donde es recibido como un héroe justamente, porque ya no es el mismo, tiene cualidades y habilidades que no tenía, y en ese sentido el viaje es un rito de pasaje porque él ha cambiado, ha sufrido una transición en su personalidad que lo hace convertirse ahora no solo en el protagonista de la historia, sino también en el héroe que va a salvar a su comunidad. Bueno, este esquema o esta estructura del viaje mítico, chiquillo, se repite en muchas películas. De hecho, si ustedes ven, cualquier película de acción va a tener lo mismo. Una persona común y corriente recibe una invitación a ayudar a alguien o a algo, primero dice que no, después dice que sí, la acepta, se va, pasa distintas pruebas, después una prueba final, le dan una recompensa y vuelve a casa. Toda la mayoría de las películas de acción tienen la misma estructura, siguen este viaje mítico. Es por eso que este es uno de los más importantes, ¿ya? De todos los viajes, de los tipos de viajes, y es por eso que quisimos darle como más profundidad. Ahora, como a modo de repaso de la información, nosotros vimos un video en clase que hablaba justamente de eso. Entonces vamos a repasar con estas 6 ideas. Primero, el personaje que sale no es el mismo que vuelve. Esa es la primera idea. Segundo, el personaje se enfrenta a distintas pruebas que lo preparan para una prueba final. Después, esta estructura se repite en muchas historias, siempre cumpliendo las distintas etapas. Algunas se pueden modificar, pero casi siempre son las mismas. Después, vimos que este tipo de viaje es la estructura de mitos, fábulas, leyendas, etc. En la literatura, el viaje mítico siempre está presente. También es cíclica, o sea, un círculo. Siempre el que vuelve, el que sale, vuelve al mismo lugar. Y también dijimos que está relacionado con el rito de pasaje. Esas serían como las ideas más importantes del viaje mítico. En un video que voy a hacer más adelante, les voy a mostrar un poco lo que ya empezamos a ver, que es el tópico del héroe, que es como un subtópico dentro del tópico del viaje. Eso también vamos a hacer un video a modo de repaso en un par de semanas más, ya para que les quede claro. Y también vamos a hacer un video de repaso del viaje a los infiernos de Dante. Recuerden que todo esto, lo que estamos viendo, que es la primera unidad del segundo semestre, conforma lo que conocemos como la prueba que vamos a tener el 7 de septiembre. Así que si no pudo venir a clase, aquí tiene algo del material que pasamos en clase, pero no está lo más importante. En las clases está lo más importante. Así que lo animo, querido alumno, que si usted no ha podido asistir a las clases, asista, porque en clases comentamos, vemos videos, hacemos preguntas que hacen mucho más interesante la materia. Espero que le haya servido, chiquillo. Esto es un apoyo, como les mencioné, y es una parte de la prueba del 7 de septiembre. Así que vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos. Estamos viendo la primera unidad del segundo semestre, vimos lo que es un rito de pasaje, vimos los 4 sentidos que tiene el viaje en la literatura, vimos 4 tipos de viajes que se presentan normalmente y nos explayamos un poco en el viaje mítico, viendo primero la definición y también las etapas. Terminamos haciendo un repaso de la información con 6 ideas importantes. El próximo video, como les mencionaba, va a contener un poco del tópico, del subtópico del héroe, ya como protagonista del viaje mítico. Así que espero que les haya servido la información y recuerden, cualquier duda o consulta siempre me la pueden hacer a través del aula virtual o directamente en clase. Ya chicos, eso sería todo, que estén muy bien, cuídense, nos vemos.